Bienvenidos a esta nueva clase de inglés en la que vamos a estar hablando sobre adverbios. Así es, un nuevo tipo de palabra que no hemos visto antes, pero que es muy parecido al uso de los adjetivos. Un adverbio es una palabra que puede utilizarse para describir y modificar otras palabras, sí, así como los adjetivos que hemos visto anteriormente. Sin embargo, los adverbios modifican verbos y otros adjetivos, es decir, que modifican la forma en la que se hacen las cosas, la frecuencia con la que se hacen las cosas o al grado al que se hacen las cosas. Por ejemplo, she sings perfectly. Ella canta perfectamente, podría traducirse muy cercanamente al español, y estamos describiendo no a un sustantivo, no a un objeto, sino la forma en la que ella canta perfectamente. Existen muchos tipos de adverbios, pero el día de hoy vamos a estar concentrándonos en uno de ellos, que son los adverbios de frecuencia. Es decir, palabras que vamos a utilizar para expresar con qué frecuencia ocurre algo o qué tan a menudo ocurre algo. Los adverbios de frecuencia son los siguientes. Encontramos usualmente a los adverbs of frequency o adverbios de frecuencia divididos de esta forma, dentro de los que son más probable que ocurra algo o ocurre con más frecuencia, hasta los que nos indican que algo ocurre con menos frecuencia. Los vamos a encontrar frecuentemente con ejemplos de este tipo, con gráficas o con porcentajes en cualquier libro de gramática del inglés, y esto indica la frecuencia con la que ocurren las cosas y la palabra que vamos a utilizar para denotar eso. Cuando algo ocurre todo el tiempo o el 100% del tiempo, vamos a utilizar el adverbio always. Cuando las cosas no ocurren el 100% del tiempo, pero ocurren frecuentemente, a menudo, usualmente o seguido, como decimos en español, podemos utilizar cualquiera de estas palabras. Frequently, often, usually, normally. Cuando las cosas ocurren tal vez el 50% del tiempo, a veces ocurren y a veces no, podemos utilizar estas dos palabras, occasionally o sometimes, que son similares a decir ocasionalmente, a veces, etcétera. Luego tenemos otros adverbios que vamos a utilizar para cuando las cosas ocurren con menos frecuencia todavía, como rarely, hardly ever and almost never, que son muy similares a las expresiones que utilizamos en español para estas mismas situaciones. Rarely podríamos interpretarlo como raramente o rara vez. Hardly ever, difícilmente o casi nunca. O la traducción literal de esta expresión, casi nunca. Y al final, cuando algo nunca ocurre, vamos a utilizar never, que su traducción literal al español es nunca. Nunca pasa esto. This never happens. Vamos a ver algunos ejemplos de estos adverbios de los que acabamos de hablar. Vamos a utilizar este adverbio cuando algo ocurra siempre. Por ejemplo, I always do my homework. I always do my homework. Siempre hago mi tarea, o si el contexto lo requiere, yo siempre hago mi tarea. He always wakes up early. He always wakes up early. Siempre despierta temprano, hablando de un masculino, de un él, y si el contexto lo requiere, también podríamos traducirlo como él siempre despierta temprano. Cuando algo ocurra de manera regular, muy frecuentemente, pero no el 100% de las veces, podemos recurrir a usually, que podría interpretarse como usualmente o normalmente. I usually cook dinner. Usualmente cocino la cena. I usually cook dinner. She often travels for business. También podemos utilizar como alternativa la palabra often. Pequeño paréntesis, en esta palabra la letra T es muda en algunas regiones de Estados Unidos, así que podrías escucharlo como often o como often. She often travels for business. Usualmente o con frecuencia o a menudo viaja por negocios. Hablando de ella. Ella a menudo viaja por negocios. We go to the movies sometimes. Cuando algo ocurre con mucha frecuencia, pero tampoco ocurre nunca, bueno, pues podríamos recurrir a utilizar el equivalente en inglés a veces o con frecuencia o algunas veces. We go to the movies sometimes.
vamos al cine, otro pequeño paréntesis, es regular que en Estados Unidos le digan las películas al cine, the movies. We go to the movies sometimes. Vamos al cine a veces. Gustavo rarely goes to the movies. Esto quiere decir que no vamos al cine con mucha frecuencia, rara vez o muy rara vez o casi nunca podríamos decir para el adverbio rarely. Gustavo rarely goes to the movies. Gustavo casi nunca va al cine. They never do that. Nuestro sujeto en este caso es they y estamos hablando de algo que nunca ocurre, el 0% de las veces. They never do that. Ellos nunca hacen eso. They never do that. Como pueden ver en la mayoría de estos ejemplos, encontramos nuestro adverbio de frecuencia entre el sujeto y el verbo, que es la estructura más frecuente de una oración que incluye un adverbio. Pero vamos a ver otras alternativas. La estructura más frecuente de una oración que incluye un adverbio de frecuencia o adverb of frequency usualmente tiene esta estructura en la que encontramos primero al sujeto de la oración, nuestro adverbio y seguido el verbo que nuestro sujeto va a realizar más cualquier complemento o objeto de la oración. Esta frase la podríamos traducir como Gustavo muy seguido, diríamos en la parte del país de donde soy yo, escucha música mientras maneja. Pero podríamos interpretarlo también como Gustavo frecuentemente escucha música mientras maneja o Gustavo muy seguido o Gustavo a menudo escucha música mientras maneja. Podemos encontrar variaciones de este orden en oraciones muy comunes en el inglés. A veces vamos a encontrar nuestro adverbio de frecuencia al principio de la oración y a veces lo vamos a encontrar al final de la oración. Es muy difícil memorizar cuáles adverbios de frecuencia pueden utilizarse en qué parte de una oración, así que lo más recomendable es siempre ponerlo después de nuestro sujeto hasta que practicando y escuchando logremos interpretar y logremos aprender intuitivamente cuáles adverbios de frecuencia pueden ir al principio y cuáles pueden ir al final. Otro tip que les puedo dar para sonar más natural es que el adverbio sometimes es el único de todos que puede ir tanto al principio como en medio como al final de nuestra oración. Como en este ejemplo, voy al gimnasio. Podemos ubicar el a veces en cualquier parte. Sometimes I go to the gym. A veces voy al gimnasio. I sometimes go to the gym. A veces voy al gimnasio. I go to the gym sometimes. Voy al gimnasio a veces. Además de estos adverbios de frecuencia, existen otras expresiones que podemos utilizar para describir con qué frecuencia ocurre algo o qué tan a menudo ocurre algo y pueden parecer extrañas para los hablantes del español porque no existen en nuestro idioma, sin embargo sí tienen algunos equivalentes, así que vamos a explorar algunas de estas explicaciones. Así que vamos a explorar algunas de estas opciones. Para empezar tenemos que aprender la palabra time. Muchos podemos haber escuchado que la palabra time puede interpretarse en español como tiempo, pero también podemos interpretarla como vez, como en la expresión aquella vez, that time. Otra vez, one more time. 10 veces, 10 times. Habiendo entendido que la palabra time no solo puede interpretarse como tiempo, sino como vez, podemos explorar otras opciones para hablar de qué tan frecuentemente ocurre algo en inglés con expresiones que incluyen la palabra time. Por ejemplo, la palabra once, que podría interpretarse en español como una vez. Por ejemplo, en la expresión una vez al mes. Once a month. Podemos utilizar también la palabra twice, 2 veces al mes, twice a month. O podemos utilizarlo con algún otro periodo de tiempo, como una semana o un día. Una vez a la semana, once a week. 2 veces a la semana, twice a week. Existen otras expresiones para expresar informalmente de vez en cuando o que algo ocurre a veces o con poca frecuencia, como from time to time.
Y de igual forma podríamos utilizarlas igual que nuestros adverbios de frecuencia. Por ejemplo, voy al gimnasio, I go to the gym, de vez en cuando. I go to the gym from time to time, I go to the gym every once in a while. Voy al gimnasio, cualquiera de las dos opciones podría interpretarse al español como de vez en cuando. La última expresión que vamos a manejar el día de hoy va a ser la expresión, eso no me gustó. La última expresión de la que vamos a hablar el día de hoy es de la expresión every other day, que podría interpretarse al español como cada tercer día, un día sí y un día no, o cualquier expresión que nos dé a entender que algo ocurre precisamente un día sí y un día no. En inglés diríamos every other day. Voy a la escuela cada tercer día o voy a la escuela un día sí y un día no. Sé que en otros países existen otras expresiones para lo mismo, pero en inglés podemos utilizar de manera muy frecuente every other day. Voy al gimnasio cada tercer día, I go to the gym every other day. Y estas son todas las expresiones que vamos a aprender el día de hoy. En tu paquete de material vas a encontrar una explicación más detallada sobre cada uno de los puntos que manejamos el día de hoy y también vas a encontrar un glosario con todos los adverbios de frecuencia, algunos más y algunas expresiones más sobre cómo referirnos a la frecuencia con la que ocurre algo. Muchísimas gracias por ver esta clase y nos vemos en la próxima.